Bien, hermanos, el texto que nos ocupa en esta mañana es Apocalipsis capítulo 15. El texto dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. En el sermón pasado nosotros vimos que Jesús cosecha a sus hijos, cosecha el fruto de su labor en el día final. Es el día de la resurrección. Es el día del juicio. Es el día en el cual todos se presentan ante el tribunal de Dios. Es el día en el que la cizaña es quemada en el fuego y el trigo es traído al granero de Dios. Y aunque es solamente una cosecha, hay 2 cosechas. Una que es una cosecha para aprovecharse del fruto, la otra es para vendimiar. ¿Se acuerdan lo que hablamos de las uvas? Para ser llevadas al lagar, a donde van a ser pisoteadas, a sacarles el jugo de la ira de Dios. Y este tormento dijimos que es eterno. Y algo que dijimos que si quiere, hermano, olvidarse del resto, no se olvide de esto. La intensidad de la ira de Dios en la eternidad sobre los impíos es correspondiente, es igual a la intensidad del amor de Dios y de sus bendiciones sobre sus hijos. En el mensaje de hoy veremos la continuación del capítulo 14. En el capítulo 14 se nos da un vistazo de la cosecha y de cómo van a ser quemados los impíos. El capítulo 15 y 16
vemos la ejecución de esa cosecha. Y aunque la cosecha en el capítulo 14 tiene que ver con el fin, la ejecución de la ira de Dios, como veremos, es a través de la historia con un final, una consumación. Así que vamos a ver tres cosas en esta mañana. La primera, 7 ángeles. 7 ángeles. La segunda que vamos a ver es una alabanza a Dios. Alabanza a Dios en medio de todas estas cosas. Y tercero, vamos a ver que el templo es abierto. El templo es abierto. Así que vamos a ver primero estos 7 ángeles. El versículo 1 dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Cuando el Señor en el 14 termina diciéndole a Juan en la visión, óyeme, la cosecha viene, la destrucción de los impíos viene, ahora déjame mostrarte cómo eso ocurre. 7 ángeles son vistos. Una gran señal, grande y admirable. Esas plagas que estos ángeles traen son las plagas postreras. Ellas traen todo el juicio hasta el juicio final. Así que primero veamos que las plagas son postreras. Esta palabra postrera tiene que ver con un extremo, con un propósito cumplido. Es la consumación de algo. Así que si es la consumación de algo, nos habla de un proceso que lleva a una conclusión. Y para que no dudemos, hermanos, nosotros estamos viviendo hoy en los tiempos postreros. Dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, y estudiamos eso en los sermones de Hebreos, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo todo el universo. En estos postreros días, los días postreros son los días de Cristo. Desde su primera venida hasta la segunda venida. Todo lo que pasa allí, desde la primera hasta la segunda, pasa en los días postreros. Y las plagas son las 7 plagas postreras. El fin de los días postreros es el fin de toda la historia, la consumación de todas las cosas. Así que vemos que las plagas son postreras, pero también dice que en ellas, las plagas, se consuma la ira de Dios. Ellas finalizan el proceso del derramamiento de la ira de Dios. Y 7 ángeles están encargados de derramar las 7 copas de la ira de Dios sobre los que se rebelan contra Dios. Y este número 7 puede ser 7 ángeles o 7 ángeles en el sentido de un número completo, un número que viene de Dios. En el texto 16 se nos describe a 7 ángeles, cada uno derramando su copa. Pero esto es un proceso que se consuma, llega a un fin. Postreros entre Cristo, la primera venida y la segunda venida de Cristo. Pero aquí hay un proceso que llega a su fin en la segunda venida de Cristo. Y un ejemplo de esto, hermanos, es la vida de Jesús. Jesús nació y al nacer fue perseguido por Herodes.
Y el dragón, como vimos, quería destruirlo. Jesús crece y es atacado. Jesús se hace un adulto en su ministerio. La intensidad en contra de él se hace más grande. Y a los 33 años de edad, la intensidad se hace tal que Jesús es llevado a la cruz. ¿Y qué dice él en la cruz? Consumado es. Este proceso desde su nacimiento hasta su muerte encuentra su consumación en su muerte. No es que ese día el pueblo se fue contra él, no. Es que la ira del pueblo en contra de él fue creciendo hasta el punto que es consumada en su muerte. Asimismo, la ira de Dios en la historia sigue creciendo en intensidad hasta el día que es consumada. Así que Juan ve el proceso en el tiempo en que vivimos, desde la primera hasta la segunda venida de Cristo, pero también ve el derramamiento completo de la ira de Dios. Y Juan dice, wow, esto es grande y admirable. Y hermanos, muchas veces lo espantoso es admirable. Y la ira de Dios es espantosamente admirable. Y debemos, hermanos, tener este concepto en la mente. Cuando la ira de Dios sea consumada, asimismo como Él no restringe su amor y su gracia para sus hijos, tampoco va a restringir su ira para los rebeldes. Lo segundo que vemos es que a la luz de esto salen los ángeles, tienen las 7 plagas, pero entonces algo pasa. Y es lo que yo llamaría la respuesta de los santos al final. Y es la alabanza a Dios. Alabanza a Dios. Dice el versículo 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Salen los ángeles a derramar su ira final, y Juan ve a los santos, a los que no han doblado sus rodillas a Baal, a los que no se han sometido a Satanás, a aquellos que han rehusado vivir para el mundo, a aquellos que tienen la victoria sobre las tentaciones del mundo. Y los ve a todos parados, no sentados, no humillados, parados, listos para alabar a Dios. Y cada uno tiene sus arpas, tiene un arpa. Yo creo que aquí es que viene la idea de que el cielo va a ser que todo el mundo va a estar sentado en una nube, plin, 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 tocando el arpa acá. ¿Y eso es el cielo? No, no, hermanos. Este cuadro es hermoso. Los hijos de Dios se preparan para alabar con las arpas de Dios al que les salvó del diablo, al que les salvó de la bestia, al que les salvó de sus propios pecados, al que les salvó, sobre todas las cosas, de la ira de Dios. Ellos van a alabar a su Salvador. Ellos van a alabar a aquel que trae justicia. Ellos van a alabar al Santo de Santos. Pero hay algo interesante. ¿De quiénes son las arpas que ellos tienen? Dice el texto.
de Dios. De Dios. Son las arpas de Dios. La alabanza, hermano, amado hermano, amado amigo, en el cielo es un regalo de Dios. Nosotros no podemos crear una alabanza que agrade a Dios, sino que el mismo Dios tiene que poner alabanza en nuestros corazones. Él tiene que poner sus arpas en nosotros para nosotros alabarle. Dice un canto que aún la alabanza viene de Dios y todo lo que yo le doy a Dios viene de Dios. Es un regalo de Dios. De hecho, hermanos, Dios no acepta nada que nosotros hagamos. Lo mejor que usted puede hacer para Dios, dice la Escritura, es que es un trapo de inmundicia. Dios tiene que darte a ti la alabanza que tú le vas a dar a Él. Los salmos, los himnos, los cánticos espirituales con los cuales cantamos y adoramos a Dios son regalos de Dios. Por eso es que nosotros debemos cantar cánticos que estén basados en las Escrituras. Cuando usted oiga un canto que dice, yo amo tanto al Señor, el Señor es tan bueno conmigo. Oh, el amor de Él es mejor que el amor por el Ferrari. Oh, sácame de la soledad, tu compañía. Oh. No. 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 La alabanza a Dios es alabanza a Dios. Él es el centro de la alabanza. A veces usted oye cantos evangélicos que parecen como que un casado cantándole a la mujer, a la otra. Me hace tanta falta. Ay, sin ti no puedo. Por otro lado, tenemos cánticos que el Señor está ahí solamente para ayudarme. Yo le pido y Él me da. Yo le pido y Él me da. Que te canta. Que yo le pido y Él me da. No, amado hermano. Eso no es alabanza a Dios. Los salmos, himnos y cánticos espirituales nacen de la palabra de Dios. De hecho, la Escritura nos enseña que los cánticos son medios de enseñarnos unos a otros las doctrinas bíblicas acerca de Dios. El mar, como vimos en Apocalipsis 4, está delante y alrededor del trono de Dios, y los santos están delante de Dios listos para alabarle. Y noten algo interesante ahora. El mar de vidrio no es solo de vidrio ahora. Está mezclado con fuego. Pero los santos están parados. Hermanos, porque el fuego no siempre en la Escritura se refiere a la ira de Dios. También el fuego es lo que purifica. Y lo que indica el que ellos estén parados en ese mar de vidrio y de fuego es que ya el fuego no tiene nada que quemar en ellos que sea impuro. Todo lo que queda de ellos ya es puro. Y Pablo nos da esta idea en 1 Corintios capítulo 3, versículos 11 al 14. Hermanos, yo quiero que usted preste atención a esto. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículos 11 al 14 lo siguiente. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque aquel día, la declarará. ¿Y cómo será manifiesta? Pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Y si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Pero yo estoy muy ocupado. Yo quiero más programa. Yo quiero estar ocupado. Espérate. Wow. ¿Tú estás seguro de que tus obras son oro, plata y piedra preciosa? Porque si son madera, heno y hojarasca, se van a quemar. Y hermanos, hay casas hermosas de madera. Hay casas lindas de madera. Pero el fuego prueba si son buenas o no. Los santos en el cielo están parados sobre el mar de cristal, el arcoíris de Dios, el pacto eterno de Cristo. Sus obras han sido probadas por el fuego de la persecución y de la adversidad. Muchos de nosotros nos rendimos. Y cuando viene la adversidad y viene aquella persona que me hirió, o viene aquello, o viene aquel insulto, aquel chisme detrás de la espalda, pues dimitimos, abandonamos. Déjame decirte algo. Cada una de las adversidades que te pasan en tu hogar, en la iglesia, en tu familia, en el trabajo, son diseñadas por Dios para quemar lo que es heno, hojarasca y madera en tu vida, para que quede lo que es oro, lo que es piedra preciosa, lo que es plata. Cuando la tendencia tuya es a abandonar, no confrontar la adversidad, estás construyendo una casa de heno y de hojarasca. Ellos están parados allí porque el fuego de la adversidad, de los insultos, de la maledicencia, de los engaños de otros, de los abusos de otros, no los detuvo de participar en la casa de Dios. No es allá que van a prender el fuego, amado hermano. El fuego lo prende Dios aquí. ¿Qué vas a hacer tú con tu hijo? Con tu hija, con tu esposo, tu esposa y ese pastorcito. Y ese otro. Parece un talibán uno y el otro parece un iraní. ¿Qué tipo de pastores tenemos nosotros? Amigo amado, hermano amado, el fuego de Dios está sobre ti si eres creyente. A ver si aguantas. Porque al fin y al cabo, es la paciencia de los santos que vence. Ellos se levantan a entonar las alabanzas de Dios. La recompensa de su labor, de su paciencia, es estar en la presencia de Dios, darle alabanzas a Dios. De hecho, hermanos, esa esperanza fue lo que los alimentó a ellos mientras estaban pasando por el fuego aquí en la tierra. En el caso de Juan, la persecución era clara
La cárcel, él estaba en la cárcel ahora mismo. Los que se llamaban el pueblo de Dios lo odiaban. Pero Juan perseveró. Fue quemado. Judas por 30 piezas de plata no aguantó. Todos los 3 años con el Señor Jesucristo, desperdiciados en un momento por 30 piezas de plata. Ahora, ¿cuál es el cántico de ellos? ¿Qué cantan ellos? Versículos 3 y 4. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y del Cordero, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Ese es el canto. El canto de Moisés lo vemos en Éxodo 15, en Deuteronomio 32, y él canta de la victoria de Dios sobre los enemigos. Él canta acerca de la destrucción de los enemigos en el Éxodo 15. Y en Deuteronomio 32, él canta de cómo, y Dios le dijo a él: escribe este canto. No es un canto de Moisés, es un canto que Dios le dice: escribe. Y cántaselo a ellos antes de que entren a la tierra. Y después del canto, óigame lo que Dios le dice a Moisés. ¿Sabes qué? Ellos no van a obedecer. ¿Cómo? No. No van a obedecer. ¿Qué ha hecho Dios? Hay 2 cosas aquí que el cántico tiene. Primero, lo que ha hecho Dios, y segundo, quién Dios es. ¿Qué ha hecho Dios? Él creó los cielos y la tierra, creó al hombre, el dador de la vida, escogió a su pueblo, y a pesar de sus pecados, Él les dio su gracia, su perdón, su justicia en Cristo Jesús. Envió a Cristo Jesús a morir por los pecados tuyos y los míos. Sí, Señor. Cristo Jesús borró tus iniquidades, sacó del lodo del pecado, te puso sobre roca fuerte. Él adoptó a pecadores, los hizo sus hijos, parte de su familia. Sus obras son grandes y maravillosas. Pero segundo, el cántico exalta a Dios por quien es Él. 3 palabras: Señor Dios Todopoderoso. Él es Señor soberano. Donde tú vives, donde estás, con quien estás, en la iglesia que estás, es la soberanía de Dios sobre tu vida. Y si te vas, es la soberanía de Dios sobre tu vida. Si te mueres, es la soberanía de Dios sobre tu vida. Si vives 238 años como yo, es la soberanía de Dios sobre tu vida. Dios es el Señor soberano, pero también Él es Dios. Él es el autor de todas las cosas. Y tercero, Él es el Dios todopoderoso. Todopoderoso. ¿Qué o quién puede resistir su voluntad? Señor, yo no quiero que lo perdones. Señor, yo quiero que tú la mandes al infierno como por 10 años y después está bien, sálvala, pero primero cocínala. Y Dios dice: yo soy el soberano. Yo le doy misericordia a quien yo quiera.
y al que yo quiera no le doy misericordia. A la luz de sus grandes y maravillosas obras y a la luz de lo grande y maravilloso que Él es, entonces el cántico sigue con una pregunta: ¿quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? En otras palabras, ¿quién no responde al Evangelio una vez que sabe quién tú eres? Porque recuérdense que la respuesta al Evangelio, ¿cuál es? Vimos en el 14. Temed a Dios y dadle gloria. No es, Señor, ven a mi corazón, yo te acepto, tú eres de mí. No. Es venir a Cristo, confesando que somos pecadores inmerecedores de su gracia. Y que Él de su buena voluntad nos da su misericordia y nos salva. Temed a Dios y dadle gloria. Esa es la respuesta al Evangelio. ¿Y por qué debemos temerle? Dicen los santos en el cielo. Porque la hora de su juicio ha llegado. Ya la consumación de su juicio ha llegado. La pregunta del canto se aplica a nosotros. Amigo amado que está aquí presente, solamente un necio, y perdone que use una palabra tan suave, porque no encuentro otra, solamente un necio toma el riesgo de no temer a Dios ni darle gloria. Solamente un necio se para frente a Dios creyendo que Él puede salvarse de sus propios pecados. Solamente un necio comete el otro error: el pecado mío es tan grande que nadie me lo puede perdonar. No, Él es el Señor, Dios Todopoderoso, y no hay pecado que Él no perdone. Si venimos a Cristo en arrepentimiento y fe. Por último, en el cántico notamos algo interesante. Es que Él es el Rey de los santos. Las obras de sus hijos deben ser santas. Por eso son probadas con fuego santo. Y la santidad es necesaria para ver a Dios. Debemos ser santos, conformados a Cristo en toda nuestra manera de vivir. Por último, hermanos, pues antes de pasar al tercer punto, déjeme decirle algo que quizás eso se le quede en la mente. Lo que es santo pasa la prueba del fuego santo. Cuando Dios prende el fuego de su santidad en nuestras obras, lo que es santo pasa. Lo que no es se quema. Y gracias a Dios, hermanos, que Él nos pone y nos quema para que seamos santos, para que lo que permanezca de nosotros sea aquello que es de Dios en nosotros. Por último, hermanos, el templo es abierto. Versículos 5 al 8. Antes de que entremos al capítulo 16, para desarrollar las copas de los ángeles, de los 7 ángeles, hay un preámbulo. Algo pasa. Versículos 5 al 7. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro.
Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Uno de los 4 seres vivientes, ¿se acuerdan de los 4 seres vivientes? Recuerden, hermanos, que muchos de nosotros creemos que Juan escribe esto como en 10 meses. No, todavía estamos ahí en el círculo, en el trono de Dios. Juan está viendo todo eso junto. Y él dice, de los 4 seres vivientes, uno llama a los 7 ángeles y a cada uno le da una copa llena de la ira de Dios. Noten los ángeles. Ellos brillan en sus vestiduras. Están vestidos de lino y de oro, símbolos de la santidad de Dios. Ellos son los santos ángeles. Ellos salen del santo templo a derramar la santa ira. Por eso son instrumentos santos en las manos de Dios. La santidad, hermanos, es ser conformados al carácter de Dios. La santidad es tener, por ejemplo, una lengua que habla según lo que Dios hablaría. La santidad es por ejemplo, es el corazón, la actitud del corazón que espera que Dios haga en vez de nosotros vengarnos. La santidad nos lleva a tratar al otro con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Eso no indica, hermanos, que nos dejamos que nos hagan lo que quieran. Pero en nuestras vidas nosotros reflejamos el fruto del Espíritu Santo. Cuando los ángeles salen, algo extraordinario pasa. Versículo 8. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Estas 7 plagas ocurren entre la primera y la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga la segunda vez, nosotros vamos a entrar en el templo de Dios porque ahora mismo el humo de la gloria de Dios lo está llenando. Y es lo mismo que pasó cuando Salomón edificó el templo. Cuando terminó de edificarlo, Dios demostró que estaba complacido con el templo porque en forma de humo bajó al templo, lo llenó y nadie podía entrar. Cuando Moisés fue al monte Sinaí, la montaña se llenó de humo y él dijo, no entren. Un día, hermano amado, el templo se abrirá y nosotros entraremos, no porque Dios va a salir de él, sino porque él habrá consumado todo y podremos entrar a la comunión eterna con él. En el día final, cuando la ira de Dios sea completada, los santos entrarán en el templo del Dios del cielo. Su gloria estará allí. De hecho, como veremos al final en Apocalipsis, el Cordero será toda la luz del día. De su trono saldrá el río de agua viva. De su árbol plantado en el centro, el árbol de la vida, comeremos todos por toda la eternidad. Ya la gloria de Dios, cubrida en humo, se hará luz y estaremos en comunión
con Él. A la luz de lo aprendido, amado hermano, hoy quiero hacerte algunas preguntas. ¿Es tu hablar un hablar santo? ¿Es tu hablar un hablar santo? Cuando tú hablas, la gente ve la santidad de Dios en ti. Muestras en tu vida las marcas del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia. Sí, para el enemigo. Sí, para aquel a quien tú es con él. Dice Pedro que es fácil amar al que nos ama. Estás tú, vives tú a la espera del día de la gloria de Dios. En realidad, ese pensamiento es parte de tu diario vivir. Un día yo estaré frente a mi Cristo. Me presentaré ante Él y Él me dará mi arpa para yo alabarle cuando su ira sea derramada y los justos sean reunidos en su presencia. Ese es mi deseo, eso es lo que yo quiero. Déjame hacerte otra pregunta. Piensa en lo que tú haces. Piensa en lo que tú inviertes. Piensa en el uso de tu dinero. Piensa en el uso de tu tiempo. Piensa en el uso de tus talentos. Déjame hacerte una pregunta. Si el Señor fuese a quemar tus obras hoy, ¿qué quedaría como oro, plata y piedras preciosas? Del tiempo que tú inviertes, de la vida tuya, ¿qué quedaría? La respuesta tuya a esas preguntas es un indicador de la condición de tu alma. Sé honesto ante Dios. Sé honesto con tu alma. Tu destino eterno está en juego. Y amigo mío que estás aquí presente, Dios es el Todopoderoso, no solamente para crear el universo, sino para perdonar tus pecados. No hay pecado que tú hayas cometido que Dios no pueda perdonar. Déjame repetir eso. No hay pecado que tú hayas cometido que Dios no pueda perdonar. No importa si los demás te hayan condenado. Qué bueno que eres culpable. Arrepiéntete de tus pecados. Tu pecado es grande, pero la gracia de Dios en Cristo Jesús es más grande y más abundante. Ahora, despreciar la gracia de Dios es peor que todos los pecados que tú has cometido. Amado hermano, crece en la gracia de la esperanza de aquel día. Amado amigo,
Mira tu alma a la luz de la ira de Dios y del regalo de Cristo. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Pon tu confianza en Cristo. Vamos a orar.